Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Gracias, ¿Cómo estamos? licenciado. Igualmente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí, Ay, inspirando un poco de humo, licenciado. sí, ¿verdad? Pero aquí, Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. buenas tardes. Sí, Bien, vamos a seguir trabajando bueno, y platicando de las cositas que nos interesan la semana otra vez que saqueamos. del curso. Para hoy habíamos dejado la Vamos, quédate bastante. revisión de la medida de coerción. Vamos, basales. Digamos que la mecánica de cómo llevar a cabo una audiencia, pues ya la hemos practicado, ya la conocemos, ya vimos cómo es, ya explicamos cuándo procede la revisión de la medida de coerción o cuándo es factible poderla plantear. Si resumimos un poquito lo que dice la norma con respecto a la revisión de la medida de coerción, dice que podrá solicitarse la revisión de la medida de coerción siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias primitivas. Y explicábamos que las circunstancias primitivas eran aquellas que habían dado o que el juez había tomado como base para plantear, o para, mejor dicho, para dictar la prisión preventiva. Y que posteriormente a esa situación se practicaron algunas otras diligencias con las cuales se puede tener una mejor situación, podríamos decir, del procesado en el proceso. Esta situación, pues aquí obviamente hay que hacerla ver, o hay que hacerla sabérsela al juez en una audiencia oral de revisión de la medida de coerción. Y decíamos que el gran objetivo de la medida de coerción, pues obviamente es que se revoque esa medida, es decir, que se deje sin efecto. O bien, si no se puede dejar sin efecto, posiblemente podamos reformar la prisión. Y reformar consiste en cambiar la calificación que se le ha dado inicialmente al delito, posiblemente por uno que tenga una mejor situación en la cual se pueda gozar de algunos otros beneficios, como podría ser, por ejemplo, una medida sustitutiva. Así las cosas, pues obviamente esto, como ustedes se podrán percatar, lo que se requiere es investigación, practicar o aprender elementos de prueba de acuerdo a la investigación que esté realizando el Ministerio Público. ¿Se recuerdan de aquel cuadrito que les planteaba yo donde decía el hecho delictivo da origen a los actos introductorios? Y de ahí se inicia una investigación. Una investigación que no va a estar sujeta a un plazo. El plazo va a correr cuando ya se ligue a prisión al procesado, y esto va a suceder cuando tengamos la famosa primera declaración. En esa primera declaración, dentro de otras actividades está que se le va a dictar, o mejor dicho, se le va a ligar a proceso primeramente, ya formalmente está ligado al proceso. Después se le va a dictar una medida de coerción o en su caso se le va a favorecer con una medida sustitutiva. Dependiendo de esto, es que va a correr ya el plazo legal de la investigación. Y ese plazo legal de la investigación puede ser un máximo de 3 meses y un máximo de 6 meses como términos fatales, siempre dependiendo de que si existe una medida de coerción o una medida sustitutiva. Hoy quiero que practiquemos la revisión de la medida de coerción. Hemos estado utilizando el método de que sorteamos quiénes son
los que pasan o el grupo que pasa. Ahora voy a preguntar, ¿qué grupo quiere pasar? Sí, Marco. Sí, solo voy a verificar si pues tengo compañeros aquí del grupo, licenciado, y sería bueno que pudiéramos pasar nosotros. Ok, ¿qué grupo es, Marco? Grupo 7. Voy a sacar la lista hoy. Muy bien, gracias. Verifique, por favor. Sí, licenciado, tenemos por lo menos las personas necesarias para que usted pueda elegir, o yo le digo quiénes están en disposición, porque pues también algunos compañeros vienen en el bus, ¿verdad? Entonces, pero sí hay personas que puedan pasar también, licenciado. Ok, hagamos una cosa, démelos usted. Muy bien, ahorita, licenciado. Está Rudy Lucero. Permítame. Está Eric. Permítame. Rudy Lucero. Rudy Benjamín Lucero. ¿Qué va a hacer ese Rudy? No sé, usted podría darnos los papeles, licenciado. No, démelos usted, le voy a dar la oportunidad que ustedes a su libre albedrío lo hagan. Él pudiera ser el abogado, defensor. Defensor. Está Eric Corominal Villanueva. Eric Alexis Corominal Villanueva. ¿Él qué va a hacer? Está Jenny Samara Argueta. Dígame qué va a hacer Eric. Eric Corominal, ¿qué va a hacer? Eric Corominal puede ser el fiscal. Ok. El fiscal. Dígame. Jenny puede ser... Jenny, ¿qué? Jenny Samara. Samara Argueta. Puede ser el juez. Y pues Marco de Jesús Rosales podría ser el procesado. El sindicado, licenciado. El procesado. A esas alturas ya está procesado. Ya está ligado a proceso. Correcto. Y el oficial auxiliar del juez. ¿Puedo ser yo, licenciado? Marco. Sí, Marco Antonio Rosales. ¿Qué procesado? ¿Quién dijimos que iba a ser? Marco de Jesús Rosales, Curiales. ¿Y el auxiliar del juez no es usted mismo? El auxiliar del juez seré yo. Ah, que usted es Marco Antonio Rosales, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, Marco, por favor, cuéntenos sobre su caso. Ok. Para que todos estemos en sintonía sobre algunos pormenores de su caso. En este caso, lo que me interesa
para plantear la revisión de la medida de coerción, le voy a pedir a sus compañeros que abran sus cámaras. A Jenny, a Rudy, a Marco de Jesús y Rick. Muy bien, licenciado. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo 7. Nuestro caso es un caso de extorsión, el cual se realizó a través de una llamada a un número de teléfono. Iniciamos, pues, como lo solicitó el licenciado a inicio de clases, con una querella en la cual interpusimos, pues, ante el juzgado 11º de primera instancia, narcoactividad y delitos contra la extorsión. La pusimos argumentando los artículos 261 del Código Penal, donde tipifica el delito de extorsión, en el 219, donde tipifica la coacción, y el 220, donde tipifica las amenazas. Conforme a estos artículos, nosotros interpusimos la denuncia, la cual se remitió al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, y a través de las investigaciones logramos hacer una investigación en la cual seguimos las llamadas en las cuales se estaban amenazando a la persona que nosotros teníamos. Entonces logramos establecer que había una persona detrás de este número, y le dimos la simulación de una cantidad de dinero que él exigía, que eran 5,000 quetzales. Simulamos el dinero y logramos hacer la captura en flagrancia. Entonces, al presentarlo, pues, en la audiencia primera declaración, como este delito no goza de medida sustitutiva, se ligó a proceso y pues ya está en prisión, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro abogado solicitó pues la revisión de las medidas de coerción, y ellos darán audiencia en este momento. Entonces, yo como auxiliar solicito la identificación de todos los compañeros, de los presentes, el abogado, el sindicado, que en este caso es Marco de Jesús, y se los presento, y del fiscal, y se los presento al señor juez, a la señorita juez en este caso. Entonces, les digo a todos que se pongan de pie, hacen la entrada la señorita juez, y se da audiencia en este momento. Adelante. No he visto a ninguno de sus compañeros, solo a usted. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Pueden sentarse. Por favor, encienda su cámara y se presenta cada uno de los integrantes de los que van a participar. Yo ya tengo mi cámara encendida, licenciado, mucho gusto. Sí, a usted ya la... Buenas tardes, licenciado. Yo también la tengo encendida. Marco de Jesús Rosales, presente acá. Ok. ¿Alguien tiene ahí un micrófono abierto? ¿Quién más? Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, compañero. Rudy Lucero, presente. Ok. Estamos entonces, 2, 4, 5... Sí, estamos. Empezamos entonces. No los voy a interrumpir. Bien. Muy buenas tardes. El día de hoy, 9 de abril del 2024, nos encontramos todos reunidos acá en el juzgado para llevar a cabo la audiencia de revisión del expediente, donde la defensa ha solicitado la revisión para el sindicado Marcos de Jesús Rosales,
Por lo tanto, voy a verificar primero que estén presentes el abogado defensor, Alexis Corominal, y el señor fiscal Rudy Benjamín. Presente, honorable juzgadora. ¿Se encuentra presente el señor Rudy Benjamín Lucero? Presente, honorable juzgadora. ¿Me podría repetir su número de identificación, por favor, para verificar que sean los datos que yo tengo acá? Claro que sí, con mucho gusto, honorable juzgadora. Mi nombre es Rudy Benjamín Lucero Cook, mi número de colegiado es el 10.091. Muy bien, entonces a usted lo tenemos como representante de la defensa. El señor Alexis Corominal, por favor, ¿me podría dar sus datos, confirmar sus datos de identificación? Con mucho gusto, su honorable juzgadora. Mi nombre es Eric Corominal. Mis datos son el 3737-93-732-0101 con número de carnet 23.320. Muy bien, gracias. Para que quede constancia en audio, él es el representante fiscal del Ministerio Público. Y tenemos también acá al señor Marcos de Jesús Rosales. Por favor, señor Marcos de Jesús Rosales, ¿podría decir, darnos por lo menos su número de DPI para que quede constancia de que usted está acá presente? Sí, mi número de DPI es 3618-08550-0101. Muy bien, muchas gracias. Estando hoy presentes acá, siendo las 17:57, damos inicio a la audiencia oral para revisar lo que la defensa ha solicitado, ya que en primera audiencia a usted, señor Jesús, a usted se le sindicó, se le ligó a proceso bajo el delito de amenazas y extorsión. Su defensa ha solicitado la revisión de este hecho. Por lo tanto, nosotros ahorita vamos a verificar qué es lo que ustedes necesitaban, y lo que me dieron a mí expreso, por favor, necesitamos escuchar cuál es la situación de la cual no está conforme la defensa. Para que así yo pueda resolver y decir si continúa su estado como ligado al proceso, o qué medida de coerción es la que, si se revoca o si se continúa con la prisión preventiva. Por favor, señor de la defensa, puede continuar. Muchas gracias, honorable juzgadora. Buenas tardes a todos. La defensa de Marcos Jesús Rosales Curiales ha solicitado la revisión de la medida de coerción que fue impuesta en virtud de que considera la defensa que las circunstancias primitivas han variado. En cuanto que la defensa considera que se dictó el auto de prisión preventiva el 31 de marzo del 2024, en donde se ligó a proceso a mi patrocinado por el delito de coacción, amenazas y extorsión, y que no se le otorgó ninguna medida sustitutiva, en virtud de que no poseía arraigo y que existía peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Según la entrevista realizada a mi patrocinado, Marco de Jesús, le hago entrega, honorable juez, del informe socioeconómico asignado por la trabajadora social del Tribunal undécimo de sentencia penal, la licenciada Ana Marisol Chávez, quien establece que la residencia de mi patrocinado es en la Quinta Calle y 15-24 de Zona 1, en donde tiene su residencia habitual. En el informe socioeconómico, pues, informa la
situación familiar y social en la que se encuentra, así como la situación laboral de mi patrocinado, en virtud de que ella sostiene, de que él sostiene su hogar y es el único sustento para su familia. Asimismo que pues es de escasos recursos económicos y posee una baja escolaridad. También que actualmente en donde reside pues indica que no tendría la capacidad de impedir la adecuación a la verdad. Además, también le hago entrega de 2 cartas de recomendación de vecinos en donde recomiendan y hablan específicamente de mi patrocinado, quien es una persona de buenos principios. Entonces, señor juez, pues la defensa considera de que el arraigo que nos solicitó se estableció al momento de dictar el auto de prisión preventiva y pues está debidamente probado en virtud de que se establecen los datos personales de identificación de mi patrocinado, así como el documento de identificación que presentó al momento de la audiencia inicial y que se ha desvanecido con ello el peligro de fuga, establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal. Asimismo, puede analizar, honorable juzgadora, que mi patrocinado no tiene ninguna intención de salir del país y tampoco de interferir en el proceso de averiguación de la verdad. También hago constar que no tiene antecedentes penales, por lo que solicito que pueda resolver la situación jurídica fuera de un centro preventivo, aplicándole alguna medida sustitutiva de las que aparecen en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Solicito, honorable juzgadora, que le aplique esta medida sustitutiva, así como también el arresto domiciliario y patrocinado. En este acto, también él hace la promesa y se compromete al procedimiento de firmar los libros correspondientes en el Ministerio Público hasta que se resuelva su situación jurídica. Asimismo, otorgarle una medida sustitutiva para que no siga sufriendo prisión preventiva. Esa es mi petición en concreto, honorable juzgadora. Agradezco su exposición. Estoy tomando nota. Por favor, el señor fiscal desea expresar algo en relación a lo que acaba de decir el abogado defensor Rudy Benjamín Lucero. Sí, honorable juzgadora, gracias por la intervención. En este momento quisiera hacer su conocimiento y a los presentes que, siendo este un delito de alto impacto, solicito que al señor Marcos de Jesús se le dicte auto de prisión, ya que él fue infraganti, ¿verdad? Fue ipso facto. En este caso, pues no considero adecuado el recurso que está interponiendo el señor Rudy Benjamín, que es el representante de este señor. En este caso, pues solicito que se dicten 3 meses para la correcta investigación y averiguaciones para que se dicte en contra del señor Marcos de Jesús. De momento, esta será mi intervención. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Usted tiene algo que decir, señor Marcos de Jesús Rosales? Por el momento aún no, honorable juez. Muchas gracias. En atención a los argumentos debidamente identificados y que nosotros tenemos en audio y que las circunstancias primitivas que motivaron a dictar el auto de prisión preventiva, al integrar la conducta del sindicado dentro de los delitos de coerción, amenazas y extorsión, definitivamente no han variado. Por lo tanto, se declara sin lugar la revisión de la medida de coerción y reforma del auto de procesamiento solicitada a favor del sindicado por medio de su abogado defensor Rudy Lucero, por lo que se encuadra la conducta del sindicado dentro de los delitos de coacción, amenazas y extorsión establecidos en los artículos 214, 215 y 261 respectivamente del Código Penal, y se ratifica la prisión preventiva en el sistema penitenciario guatemalteco. También se hace constar que todo lo actuado queda grabado en audio, cargado y segmentado en el sistema de gestión de tribunales.
se hace constar que se devuelve todos los documentos que fueron puestos a la vista del juzgador. En el caso, la petición que hace el señor fiscal, veo que acá le redujo 3 meses a la investigación, ya que anteriormente se había quedado establecido 6 meses de investigación. Por lo tanto, vemos que algún fruto positivo para el sindicato se ha logrado el día de hoy, ya que el señor fiscal, el Ministerio Público, tendrá 3 meses para proceder con la investigación y poder darle una resolución a este proceso. Todos los sujetos procesales presentes quedan debidamente notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código Procesal Penal. Y para esto, pues, si no hay nada más que decir, se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha, después, media hora después de su inicio. Muchas gracias. Vamos a oír comentarios. Licenciado, perdone. Sí. Quería leerle el acta de resolución de la audiencia, ya que pues en la audiencia se debe aplicar un acta, y entonces quería leerla. No sé si debo o puedo. Vamos a hacer unos comentarios antes para ver qué pasó. Ok, gracias. Para ver qué pasó. Y después vamos a ver su actita hoy. Gracias. Sí, Araceli. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Primeramente, pues felicitar a mis compañeros, y cuando se hace así de corrido, pues es mucho más entendible para uno de compañero, ¿verdad? Y puede observar de mejor manera. Fíjense que yo le pregunté al licenciado en clase con respecto a la medida de revisión de medidas de coerción, y nosotros coincidimos con este grupo de que cuando el arraigo del sindicato no está debidamente acreditado, el juez en la audiencia de primera declaración pues da sin lugar, ¿verdad?, el arresto domiciliario y lo envía a prisión preventiva. Entonces, según lo que nosotros analizamos, estudiamos y nos reunimos, al igual que los compañeros, no pusimos un cambio de delito por otro, porque entonces, como estábamos aún todavía en la audiencia de primera declaración, no hemos reconocido. Yo no sé si ustedes están por la misma dirección que nosotros, pero no como abogados no hemos reconocido todavía, ni queremos reconocer el delito que cometieron los sindicados. Entonces nosotros trabajamos nuestra revisión de la misma forma que ustedes, exactamente, constituyendo de mejor manera el arraigo, presentando también un estudio socioeconómico. De igual manera adjuntamos algunos otros documentos y estados bancarios para poder solicitar. Lógicamente estamos, como decía el licenciado la vez pasada, en el derecho de solicitar lo que querramos según la Constitución Política de la República de Guatemala, aunque se nos niegue, como en este caso la distinguida y honorable jueza pues lo denegó, ¿verdad? Pero pues estamos en el derecho los abogados de solicitar, y yo considero que lo hicieron bastante bien en mi punto de vista, y según lo que nosotros analizamos y estudiamos, pues el arraigo, la constitución eficaz del arraigo, pues sí es un medio de que puede suscitarse el cambio de arresto, el cambio de prisión preventiva para arresto domiciliario. No sé si estamos bien, pero ese es mi punto de vista, licenciado. Muchas gracias y felicitaciones, compañeros, por su buena exposición. Gracias, Araceli. Simaco. Sí, en este caso nosotros, a través de pues las conversaciones que hemos tenido en nuestras reuniones acerca de la revisión de las medidas de coerción, llegamos a la conclusión que no se le podía dictar pues el arresto domiciliario, ya que pues el delito no lo contempla. También podemos observar que pues hay un artículo de objetividad en el artículo 108, que sería el Ministerio Público quien puede también obtener, es a través de un
una resolución objetiva, pues el decir si sí o no podría aplicar en este caso el arresto domiciliario, pero como vuelvo a decir, por la amenazas y delito, pues lastimamente en este caso no se podía darle a él medida sustitutiva deseada, ¿verdad, licenciado? Solamente, gracias. Quiero oír más comentarios. Sí, Luis. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Pues primero que nada, felicidades, una muy buena exposición. Yo creo que el caso está bastante interesante. Me gusta bastante el aspecto o el detalle de que él fue captado en flagrancia. Yo creo que es una parte bien importante. Pero también analizando, pues todos los casos son bastante distintos y son bastante interesantes de ir conociendo. Entonces creo que es una muy buena práctica la que estamos llevando a cabo, porque nosotros en nuestra reunión también estábamos tratando de ver cómo poder hasta cierto punto aplicar la medida sustitutiva, pero tampoco se pudo. Entonces, muchísimas gracias y, como les digo, felicidades porque fue muy buena la exposición. ¿Alguien más? Sergio Cermeño. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sergio. Comentarios, por favor, Sergio. Comentario positivo. El primero le diría que a Marco Antonio Rosales, que lo felicito porque pues no cualquiera se anima pues voluntariamente a pasar. Y luego la jueza, que Jenny, ¿verdad? Me gustó la forma en la que dirigió a todos los demás y le dio la palabra. Y aparte, Rudy Benjamín, más 10 por el saco y la camisa formal. Solamente, licenciado. Gracias, Sergio. Jimena. Sí, Byron. Buenas tardes. Perdón, Jimena, solo que Byron esté levantando la mano. Le vamos a conceder la palabra, no tenga pena. Vale. Dele, Jimena. Bueno, buenas tardes a licenciados y compañeros. Pues excelente exposición. Algo que resaltar positivo, pues definitivamente se nota que sí estaban muy preparados. También lo de que el compañero pues, se vistió correctamente y se colocó saco y corbata y todo, pues también denota el esfuerzo, ¿verdad? Y la presentación que se generaron. Y únicamente, licenciado. Sí, Byron. Muy buenas tardes a todos, compañeros. También muy buenas tardes. Yo creo que en esta exposición pues hemos visto un poquito sobre el avance de la audiencia de medida de corrección, ¿verdad? Ya que es un tema, creo yo, que para todos nuevo. También yo creo que la preparación que cada uno de los grupos ha tenido se ha visto. Yo el otro día, en el semestre pasado, lo decía, este tipo de práctica es la que nos va a poder permitir entender más sobre cada uno de los procesos de audiencia. Obviamente en la práctica tiene otro sentido, pero en la parte, digamos, académica creo que es importantísimo. Creo que los compañeros se prepararon muy bien en el sentido de analizar cada uno de los artículos según el caso que ellos tienen, ¿verdad? Y que cada caso, pues obviamente va a tener un planteamiento distinto, cada caso va a tener un fundamento diferente en la medida o cambio que se pueda dar en la medida de coerción, ¿verdad? Pues únicamente felicitarles, pues yo creo que también, compañeros, los nervios todavía se nota que nos afectan, ¿verdad? Pero es parte de este proceso de enseñanza y gracias, la verdad, primero, Lica, usted primero, pues, permitirnos ir aprendiendo y sí que metido dentro del barco, ¿verdad? Y ir temoniándolo poco a poco. Gracias. Zaida. Sí, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Quiero felicitar al grupo, de verdad, porque muy buena exposición y sobre todo la fluidez con que dominaron el tema. Se prepararon muy bien
y los felicito y ojalá a nosotros también nos vaya bien. Primero Dios, vamos a tomar valor para poder pasar la próxima vez. Felicidades, compañeros. La próxima vez no, despuesito ya vamos a terminar Zaida. Yo. Luis Mejía. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Luis. Soy parte del grupo 1. La verdad es de que se notó que los compañeros se prepararon. O sea, es bastante notorio que no fue improvisado, sino que fue algo que en lo que sí se tomaron el tiempo necesario, hicieron las investigaciones y procedimientos correctos. Entonces, pues, muchas felicitaciones al equipo. ¿Alguien más o sigo llamando? ¿Quiere decir algo? A ver, Henry. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, a mí me pareció excelente. Me pareció muy bien. Se nota que han estado trabajando bastante. Algo que también creo que ayuda en este caso es que los roles se puedan repartir. Pues uno sabe quién puede ocupar mejor ese rol. Aunque no debería de ser, como usted lo ha dicho, no debería de ser del todo lo correcto, pues porque todos deberíamos de poder ocupar cualquiera, pero esa parte de repartirlo, si usted me diría, yo, si hubieran sido nosotros, igual yo lo hubiera, casi que lo hubiera pedido, mire, permítame que el rol lo ocupe uno, esta persona, o sea, cada quien poderlos repartir, porque se nota cuando alguien es bueno en esa parte. Yo sé que nos falta, y lo entiendo, y no deberíamos tampoco de que sea ese un impedimento o una excusa, pero se nota la participación de los compañeros en el rol que lo ocuparon muy bien. Yo los felicito y también pues, les agradezco, compañeros, y esta parte que es aprendizaje para todos. Solamente, licenciado. Gracias, Marco tiene levantada la mano. Sí, licenciado, quería aportar pues que nosotros a través de las reuniones virtuales y algunas presenciales que hemos tenido, pues hemos discutido el tema. De hecho, ninguno de nosotros ya habíamos practicado, pues, a través de los artículos estipulados en el Código Procesal Penal, el 277, que tipifica, pues, que el abogado o el sindicado puede promover la revisión de la medida de coerción. En cualquier momento. Habíamos dado el resultado y ninguno de los compañeros que estaban ahí había sido parte, sino que simplemente, pues como hemos discutido, hemos tratado de aprender cada uno de nosotros, pues por eso la verdad los felicito a los compañeros que han estado pendientes de las clases y repasando en las reuniones que nosotros hemos tenido, y quizá por eso es que ellos pues en este momento estaban preparados, ¿verdad, licenciado? Gracias. Okay. Algo que han visto que no haya estado bien. Pregunto a todos también, si no sigo preguntando de aquí con mi lista. Sí, Byron. No sé, pero yo creo que perdí un poquito la señal, pero no sé si al inicio de aperturar la audiencia se hizo mención de la carpeta judicial que correspondía al caso. No. La señorita juez hizo mención de la carpeta, licenciado. Yo no me recuerdo, pero sí hizo. Pero hay cosas más importantes que tengo yo aquí apuntaditas. Hay cosas más importantes que quiero resaltar, por eso quiero ver si la logramos captar. Y si ahora, no, pues de mi parte, yo voy a hacer una crítica, tal vez un poco constructiva y... Toda es constructiva, Maco, aunque sea negativa, es constructiva. Yo, como coordinador del grupo, he tratado de resaltar con los compañeros que todo el manejo del Código Procesal Penal es lo más importante, desde cómo se llevan a cabo las audiencias y donde está tipificado, por ejemplo, en este caso, como a nosotros nos tocó, en el Código Penal, los delitos y cuáles son las penas que conlleva. Entonces, tal vez en esta parte yo hubiera resaltado un poquito más los artículos que necesitábamos mostrar para el manejo de una mejor audiencia, licenciados. Fíjense que yo quiero rescatar bastante de esto también. Obviamente hay falencias. Hay falencias que tenemos que
lo que hemos triado entre todos mucho, que los nervios, que es la primera vez, que siempre nos sucede, etcétera, etcétera, y obviamente así es. Pero sí quiero rescatar de este grupo que la impresión que tengo es de que efectivamente han estado viendo su caso. No me cabe la menor duda que lo han estado trabajando, y eso es importante. También infiero de que están manejando sus leyes, que están manejando su código, y eso también es importante, y ahorita me lo acaba de ratificar Marco, diciéndome, mire, lo más importante es el manejo de código. Quiero ir a Luis. Luis está levantando la mano. Luis quiere decir algo, Luis Obed. Tal vez no tiene encendido el micrófono. Él ya participó, Lick. Creo que dejó su manita levantada. Sí. Vamos a ver aquí. Pues les decía de que hay que rescatar bastante esto. Estamos haciendo un esfuerzo por ¿cómo se llama? Por discutir, por llegar a acuerdos con nuestros compañeros dentro del grupo. Como alguien lo decía, yo creo que era Luis Obed, que decía que cada caso es diferente. Y obviamente así es, cada caso es diferente. Es decir, los hechos fácticos pues nos llevan a determinar que estamos trabajando por un determinado delito. Hay algo que quiero hacer énfasis en cuanto a la revisión de la medida de coerción. Aquí tengo apuntado, la jueza al principio dijo, vamos a proceder a la revisión del expediente. No, aquí no estamos revisando el expediente. Aquí estamos revisando la situación anterior, la situación posterior. ¿Sí? Es decir, ¿con base en qué? Porque luego tengo aquí entre mis apuntes, la defensa dice, considera que han variado las circunstancias primitivas, pero no dice cuáles son. Es decir, no hace un análisis de fondo. ¿Cuáles son los elementos de fondo que tuvo el juez para dictar la medida de coerción? ¿Y cuáles son las circunstancias que modifican la medida de coerción? Porque en el fondo, lo que el juez va a tomar en cuenta es precisamente las diligencias practicadas o cuáles son las diligencias de prueba que tomó de base para dictar la prisión preventiva, y cuáles son las diligencias en las que eventualmente podría basarse para revocar esa medida de coerción. La defensa se habló del arraigo. El arraigo es importante, por supuesto que es importante, pero si no han cambiado las circunstancias primitivas, por más arraigo y por más vestido de primera comunión que esté y por más aureola que le pongamos en la cabeza, no se va a poder revocar la medida o reformar y darle una medida sustitutiva, porque el juez al determinar va a decir, bueno, aquí siguen las mismas circunstancias, no han cambiado. Como decía yo a Araceli lo confirmaba hace un momento, bueno, nosotros lo podemos pedir, es decir, no nos pueden negar ese derecho de plantear. Inclusive si me la niegan, yo puedo apelar y a ver qué dice a la sala para ver si tiene o no tiene razón el juez acuo o sea el juez que está conociendo. Por otro lado, el fiscal solicita, porque sí lo dijo, solicito que se dicte auto de prisión y 3 meses de investigación. Y la juez dijo, afirma esto, dijo, sí, efectivamente,
algo se logró porque la investigación va a durar 3 meses. No, aquí ya no estamos en la primera declaración. En la primera declaración pido auto de prisión. Y si soy defensor, pido que se deje que no se le dicte auto de prisión. Y aquí en la primera declaración se fija el plazo que va a durar la investigación, dependiendo si hay prisión o se dictó una medida sustitutiva. Luego la juez nos dice, sin lograr la revisión de la revocatoria y de la reforma. No quiero que nos confundamos con esto, porque si yo le pido al juez revocatoria, es porque mis argumentos tienen que ir relacionados. Yo defensor, estoy solicitando al juez que se revoque la medida porque mis argumentos van relacionados con una revocatoria. Pero si no pido la revocatoria, sino que solo estoy pidiendo la reforma del auto de prisión, es porque considero que de acuerdo a las circunstancias que se están o que existen en la investigación, son más congruentes con una nueva calificación que se le pueda dar al hecho. Por supuesto que esto no en todos los casos se puede dar. Habrán algunos casos que se puedan dar, en algunos otros no. Aquí lo importante es que hagamos la práctica. Eso es lo importante. Que hagamos la práctica y que tengamos claro que esto es una revisión de medida, no es para dictar una medida de coerción. ¿Sí? Para aclarar esos puntos, porque yo pensé que alguien lo iba a sacar. Veo que estamos avanzando, por supuesto que estamos avanzando. Si no estaríamos en otra galaxia. Vamos avanzando, yo sé que vamos avanzando, que vamos con las actividades poco a poco. Rescato bastante que me queda un buen sabor de boca el hecho de que pueda inferir de que están trabajando. Específicamente me refiero a este grupo que están trabajando y que están manejando sus leyes, porque eso es importante y Marco tiene mucha razón. Lo más importante aquí es el manejo de leyes, es la interpretación que podamos hacer de la norma, porque cada quien, si ustedes ya en este grupo, casi sin temor a equivocarme, puedo decirles de que sí, efectivamente, cada quien interpreta la norma de una manera y de ahí surge una discusión. Y de esa discusión se puede llegar a un consenso. No todos tienen que estar de acuerdo, por supuesto, no todos, sino que lo importante es de que lo discutamos y que veamos y que leamos entre líneas y le entremos al fondo de esa norma. Araceli, ¿usted quiere decir algo? No, Lick, solo estoy avalando lo que usted nos está enseñando. Me parece interesante. ¿Algún otro comentario al respecto? Solamente quisiera preguntarle algo, licenciado, ya que me está dando la oportunidad. Sí. Fíjese que nosotros en nuestras conclusiones, cuando el juez dictamina la resolución de la audiencia de primera declaración, mencionamos todos los artículos en los cuales nos basamos. ¿Está bien mencionarlos todos? O sea, los tenemos escritos en la resolución. Es correcto. Gracias. Cuando me dice todos, me asustó porque dije, así como dice uno, ¿verdad? Y me fundo en todo el Código Procesal Penal. No, están numerados uno a uno. No, miren, en cuanto a las normas, hay normas, y cuando les digo normas me refiero a los artículos. Hay artículos, los artículos o las normas se complementan unas con otras. Aquí lo importante es de que sepamos cómo
cómo poderlas relacionarlas de acuerdo a los argumentos que yo estoy presentando. Ya eso va a depender del papel que esté desempeñando, si estoy de defensor, si estoy de juez o si estoy de fiscal, porque de eso va a depender. Yo, defensor, voy a plantear mis argumentos basándonos en ley y que me van a servir de base para solicitar algo en favor de mi patrocinado. Yo, fiscal, voy a argumentar y me voy a basar en determinadas normas que me van a servir de base para concretizar alguna petición concreta. Y el juez, para resolver, va a tener que tomar de base algunos de esos artículos o porque uno puede ser bien mañoso, si ustedes quieren, o bien listo, o bien vivo, porque uno bien sabe que, por ejemplo, que no procede la revocatoria o que no procede tal cosa, y solo analiza lo que me conviene, y le digo al juez, le analizo los artículos que me convienen, pero no le analizo los artículos con los cuales pueda tener yo algo en contra. Entonces el juez también puede basarse para resolver en lo que el fiscal está planteando y en lo que ¿cómo se llama? Pero también puede decir, estos dos creen que yo soy baboso. No, lo que prevalece aquí son tales y tales normas, y puede mandar y puede desechar los argumentos de ambas partes. Y como les repito, no forzosamente se tiene que declarar con lugar la revisión de la medida de coerción. Aquí vuelvo a repetir, lo importante es que entendamos de que tienen que variar las circunstancias primitivas, es decir, que tienen que practicarse diligencias posteriores al acto de prisión. Por eso yo les hacía en la pizarra en la clase, y a mí me gusta explicarlo y poner situación anterior y situación posterior al acto de prisión, porque hay ciertas diligencias o ciertos elementos de prueba que el juez tiene y que toma como base para poder dictar la prisión preventiva, y después de eso se practican algunas otras diligencias. Obviamente que si en el caso que estamos trabajando académicamente, si se diera el caso que con las diligencias que hemos practicado se revoque el acto de prisión, ya no tenemos caso. Vendrían todos los grupos y miren, revocamos la prisión provisional, la prisión preventiva, perdón. Y viéndolo desde ese punto de vista, prácticamente nos quedamos sin caso, porque ya no tenemos ya no tenemos cómo proceder con las demás etapas del proceso. ¿Algún comentario de alguien por ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Defensas del grupo? Daniel, de Jesús Sumeta. Buenas tardes. Mire, a mí me quedó, por lo menos la señora juez, en el punto no pidió las generales del sindicato. Uno, que también no observé fue que me quedó un poco ambiguo la actuación de la juez, que le dio primero la palabra al abogado defensor y no a la fiscal, licenciado. Perdón, licenciado, ¿le puedo contestar yo a Daniel? No, yo le voy a contestar. O contéstele usted, pues. En el caso de que la señorita juez pues le dio la palabra al abogado defensor, se debe que en el artículo 277 ellos especifica que el abogado o bien el sindicato son los que solicitan revisar las medidas de coerción. Entonces, por eso es que ella le pregunta al abogado que pueda presentar, como decía el licenciado, las pruebas que dieron lugar para creer que las medidas de coerción habían variado, como se especifica, las circunstancias primitivas, ¿verdad? Entonces, al no variar estas circunstancias primitivas, porque aunque ellos hicieron su trabajo como abogados y pidieron un estudio socioeconómico,
unas cartas de recomendación a los vecinos y lograron decir que el domicilio en el que él vivía pues sí estaba asentado. Esta situación se nos da honestamente pues porque a veces, como todo principiante, pues no podemos manejar los nervios, pero nosotros sí hemos trabajado nuestro caso y en algún momento pues como cualquier persona con nervios y que no podemos manejar estos mismos, pues se nos olvidan algunos detalles, como bien decía el licenciado, ¿verdad? Pero no quiere decir que en este caso no se haya trabajado y por eso es que la señorita juez otorga primero la palabra al defensor. Sí, precisamente esa es la explicación que quien planteó aquí o quien plantea aquí, porque el interesado aquí en la revisión de la medida de coerción es la defensa. Es la defensa porque ya el fiscal está tranquilo con que el otro esté preso, pues podría plantear la revisión de la medida para cambiar la calificación del hecho. ¿Verdad? Entonces el fiscal dirá, mire, solicito la revisión de la medida porque en lugar de homicidio hemos descubierto, señor juez, con la declaración de los testigos fulano, sotano y mengano, quienes posteriormente al auto de prisión declararon, y ellos han determinado que hubo una planificación del hecho, que fue en despoblado con alevosía. Entonces ya no es un homicidio simple, señor juez. Aquí lo que existe ya es un asesinato y le venimos a pedir la reforma del auto de prisión preventiva, que ya no sea homicidio, sino que asesinato. Pero aquí lo solicitó el juez, el fiscal, en este caso que lo estoy planteando. Pero en el caso concreto, pues precisamente fue la defensa quien planteó o quien hizo la gestión para poder solicitar o para pedir la medida de la revisión de la medida de coerción. Por otra parte, aquí ya no es necesario identificar con todas las generales al procesado. ¿Por qué? Porque esta no es una primera declaración. Aquí ya los datos, ya todo eso ya consta allá en la primera declaración. Aquí estamos revisando la medida de coerción que se decretó allá. Póngase usted que la medida de coerción fue dictada el 5 de enero de este año. El 5 de enero para acá se han practicado ya ciertas diligencias y hoy se realizó o se realiza la revisión de la medida de coerción. Ya ha pasado, ¿qué? 3 meses. 3 meses de investigación. Y digamos que ya se está venciendo el plazo de la investigación que le dio o que fijó el juez en aquella oportunidad. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, Henry. Licenciado, para fines académicos, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal ahorita en la revisión de la medida de coerción? ¿Qué es lo ideal que usted? Pero ¿lo ideal en qué sentido? Lo ideal, me refiero, por ejemplo, cuando empezamos por ejemplo, con la orden de aprehensión, cuando íbamos por ese paso. Yo le dije al licenciado... Aquí lo ideal es de que sigamos que haya preso, que no se revoque la medida de coerción. Sí, porque era lo que les decía, si se revoca la medida de coerción, se ordena la libertad y ya nos quedamos sin caso. Exacto, sí, porque fíjese, licenciado, que en nuestro caso, pues nosotros sí se revocó, se cambió el delito y se le pudo dar una medida sustitutiva. Pero ahí no se revocó, ahí se reformó. Por ejemplo, se reformó y se le da una medida sustitutiva, pero él sigue ligado al proceso y... Claro, sigue ligado al proceso. Ok, esa es mi pregunta. Porque no hay revocatoria, hay reforma. Exacto, o sea... Se cambia la calificación del hecho por otro delito. Pero él sigue ligado al proceso. Sí, exacto. Con que se le revoque y se le deje en libertad. No. Y pues, que ahí se termina el caso. Aquí se reforma y posiblemente que con esa reforma ya tenga alguna otra alternativa que se le pueda dar una medida sustitutiva. Por la nueva calificación que se le dé del delito, pues.
Sí, licenciado, de hecho, el abogado cuenta con nuevos elementos donde puede demostrar que hubo coerción para que la persona cometiera el asesinato. Entonces buscamos una calificación diferente, donde ya se le pueda brindar una medida sustitutiva. Entonces esa era mi pregunta, ¿verdad? Para no volvernos a quedar ahí entrampados y tener que realizar algún cambio. Por eso le decía, por fines didácticos y todo, hasta qué es lo ideal que suceda, ¿verdad? Pero ya me respondió y le agradezco mucho. Gracias, Eric. Con gusto. Sí, Daniel. Licenciado, por lo menos en este caso, de la medida estamos viendo en este momento, si el Ministerio Público pide una medida sustitutiva para que tenga más tiempo para la investigación del caso, ¿se podría dar? Podría darse. Recuérdense que al final de la primera declaración se fija un plazo. ¿Sí? Se fija un plazo. Ahorita está corriendo un plazo que ya está fijada una audiencia para el procedimiento intermedio, para que se realice el procedimiento intermedio. Y ahí, ¿qué puede pasar? Se va a plantear el acto conclusivo. El acto conclusivo puede ser acusación, procedimiento o clausura provisional, o en su caso archivarse el proceso, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya estemos en el procedimiento intermedio, le podemos decir al juez, señor juez, en virtud de que cambiaron las circunstancias que dieron origen al auto de prisión preventiva y que tenemos que realizar otra serie de investigaciones, planteamos la clausura provisional y le solicitamos que se prorrogue el plazo de la investigación por tanto tiempo. Y tendrá su palabra el defensor también en su momento, y ya el juez decidirá si puede, o si mejor dicho, si procede o no procede la ampliación del plazo. Pero para eso tiene que plantear la clausura provisional. ¿Se entiende eso, Daniel? Sí, licenciado, pero ahí creo que sí, ahí se dan un poquito de tiempo bastante largo, ¿verdad, Lick? Es que como tienen tanto chance, dicen, mejor nos quitamos esto de encima y le vamos a dar tanto tiempo. Pero lo correcto sería dar un tiempo prudencial que sea razonable, porque tampoco le voy a dar, y el código es claro, tampoco le voy a dar un tiempo indefinido y que se quede en eterna investigación ahí, o un eterno auto de procesamiento o de prisión, sino que le tengo que decir, mire, le concedo a usted, porque usted le tiene que plantear qué medios de investigación son los que piensa incorporar. Y al decirle qué medios de investigación piensa incorporar, le tiene que dar el plazo, un plazo pertinente, un plazo razonable para eso. No le va a decir, mire, fíjese que vamos a oír la declaración de un testigo que regresa de viaje dentro de 15 días, y le va a decir, le concedo 6 meses más. No, le concedo 15 días o 20 días, pues, para que oiga al testigo y me replantee la acusación. Pero no le voy a dar 6 meses para oír a un testigo, o no le voy a dar 1 año para que me haga un dictamen de un experto calígrafo, por ejemplo, para que pruebe, para que haga la prueba de la grafotecnia, etcétera. No sé si me explico. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Jimena. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda que me surgió respecto a lo que decía el compañero Henry en inicio, de si la revisión de medidas de coerción se puede dar más de una vez, como por dar un ejemplo que lo solicite el Ministerio Público y como resultado de forma negativa para el procesado, y luego el abogado vuelva a solicitar esta revisión de medida de coerción con el fin de mejorar su situación. ¿Esto es posible, Lick? Con el fin de mejorar su situación, siempre y cuando se hayan practicado algunas diligencias que cambien la situación primitiva. Si no, vamos a seguir en las mismas. Sí, claro. Es decir, okay. El derecho a petición está garantizado por la Constitución.
¿sí? De ahí partamos, que es un derecho constitucional que podemos pedir la revisión de la medida de coerción. Pero viéndolo desde un punto de vista práctico y objetivo, como decía alguien por ahí, del artículo no sé cuánto del Ministerio Público, si no se han practicado ninguna diligencia ni nada, ¿qué voy a hacer yo? 108. El 108. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para, ¿cómo se llama? Para decir que han cambiado las circunstancias primitivas si en el expediente sigue existiendo lo mismo? No tiene objeto. Claro, no tendría sentido. Sí. Pero tampoco le están diciendo que no. Porque, por ejemplo, usted puede decir, si no han variado las circunstancias primitivas, también puede argumentar que se hizo una mala interpretación de las normas que regulan la prisión preventiva. Porque de acuerdo con la investigación realizada hasta el momento, a pesar de que no han variado las circunstancias primitivas, la calificación que se hizo fue equivocada por tales y tales circunstancias. Podría ser. Entonces, ¿cuál le diría a usted? Mire, yo sigo sosteniendo de que las circunstancias, es más, no han variado, mucho menos me equivoqué en el causal, pero tampoco le está diciendo, mire, no lo planteé. Sí, pues, bueno, muchas gracias, Nico, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Algún otro comentario? Vamos a resumir un poco lo que hemos venido haciendo. Desde el principio, y hablemos del caso práctico, de la práctica que hemos venido haciendo. Tenemos unos elementos fácticos que cada grupo hizo en su grupo, plantearon unos elementos fácticos de acuerdo al delito que yo les asigné. De eso se desprendió un acto introductorio que convenimos que fuera una querella. A partir de ahí empezamos una investigación y luego ya con eso algunos órdenes de detención o de aprehensión y también dejé algunos actos o algunas actuaciones obligatorias y les pedí que hicieran ustedes por su cuenta alguna investigación que se realizara y que fuera de parte de, ¿cómo se llama? De cada uno de los grupos, que fueran mejorando su situación integral del caso. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora tendríamos que ver los frutos de lo que hemos venido investigando. Y yo sé que lo han estado haciendo, no todos. Porque en los grupos, miren, no me van a dejar mentir, hay unos que trabajan y otros que no. Hay unos que trabajan y hay otros que no. Porque no tienen interés o simple y sencillamente porque tienen otras actividades y no le dedican el tiempo necesario o no tienen el tiempo suficiente para participar en las actividades que tenemos en el grupo, porque vivimos en un mundo de sacrificios donde tenemos que cumplir con una serie de actividades y obligaciones principales dentro del rol, dependiendo del rol que juguemos dentro de nuestra familia o simple y sencillamente el rol principal de mi vida, cuál es en este momento, qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Y por ahí vienen diferentes actitudes que podamos ir asumiendo. Pero independientemente de esto, lo que se ha estado reuniendo, yo veo, por lo que voy infiriendo de cuando se acercan a mí o cuando yo pregunto, porque no estamos en cero. No estamos en cero. Porque ya lo podemos palpar, ya hablamos de que el arraigo, que cartitas de recomendación, de que las circunstancias primitivas, que el artículo no sé qué, que el artículo no sé cuánto. Porque si yo viniera aquí y les dijera, miren, la revisión de las medidas se puede hacer en cualquier momento y que hayan variado las circunstancias primitivas ¿cómo se llama?
las circunstancias primitivas que dieron origen al auto de prisión preventiva y se hace en una audiencia. Ahí estaríamos, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Pero como hay que hacerlo, no, y si me toca, entonces tengo que investigar. Mira, vos hacete esto, vos investiga esto, juntémonos, hagamos esto. Y es ahí donde está el secreto de todo esto. Es ahí donde está el secreto, porque es ahí donde vamos ya manejando un montón de situaciones. Y yo estoy muy, muy consciente de eso. Sí, Henry. Licenciado, la verdad que sí nos la puso, sí nos la complicó, digámoslo de esta forma, con el tipo de delito que nos puso, porque sí nos puso a trabajar. O sea, por ejemplo, nos topamos con eso de que no lo podían agarrar en fragancia porque había que hacer una orden de captura. Después de la orden de captura, por ejemplo, ahorita con la medida de la revisión de que no tiene medida sustitutiva. O sea, sí nos puso a trabajar. Nosotros con eso hemos estado batallando con cómo cambiar el delito, que los hechos no quedaron, que el elemento fáctico al final no nos quedó bien para poderse continuar el proceso de la documentación, digamos, que usted nos ha ido requiriendo, ¿verdad? Sí se quiebra uno la cabeza, licenciado, y si no hay reuniones constantes, se pierde cualquiera de las partes, ¿verdad? Se pierde uno en ese mundo. Correcto, pero si hay reuniones y vamos entendiendo, vamos avanzando, y bastante. ¿Hay algo? Sí, Jenny. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jenny. Solamente es expresar ahorita en este momento que sí, esta clase, pues en lo particular para mí ha sido bastante estresante. En un principio estuve pensando en desasignarme la clase porque no le encontraba pies ni cabeza. Al nivel que vamos, pues gracias a Dios ya entendemos bastante de lo que está. A pesar de las explicaciones que usted nos había dado en clase sobre la estructura, de lo que teníamos y no teníamos que hacer, no entendíamos algunas situaciones y pues agradezco a nuestro coordinador, Marco Antonio, que ha estado ahí motivándonos a todos para que participemos y también a los compañeros que han sacrificado bastante su tiempo, porque incluso ahorita en Semana Santa estuvimos reuniéndonos y antes de Semana Santa también los sábados hemos hecho el esfuerzo pues de irnos ahí a edificios de la universidad donde hemos podido tener la oportunidad de hacer los ensayos. Hicimos el ensayo de nuestra primera audiencia y pues el día de hoy, como le digo Marcos, hicimos lo mejor que pudimos. Sabemos que hay bastantes debilidades pues que vamos a reforzar. Por lo menos en mi caso acá ya tomé nota de las observaciones que usted nos dio. Es bastante interesante porque la dinámica que usted está utilizando es una dinámica de inmersión donde como que agarraron al niño, lo tiraron al agua y que nade, aprenda y dele porque usted puede. Entonces yo insto a los compañeros que no han sido colaboradores con sus coordinadores, participen, entren a las reuniones porque es frustrante el estar planificando, estar organizando todo y que los demás no colaboren. Nadie quiere ser ponedeos, como se diría vulgarmente, todos queremos salir adelante, pero es importante la colaboración porque tanto el coordinador saber dirigir a su grupo, como el grupo dejarse dirigir y aportar, porque es un trabajo de equipo, no es un trabajo de grupo. Tampoco tomar en cuenta que yo solito voy a salir adelante, no. Yo hasta por donde voy me doy cuenta que esta es una profesión en la que nosotros tenemos que aprender a socializar con los compañeros. No sabemos en qué momento vamos a necesitar de la ayuda de repente Marcos le va a tocar un día ser fiscal y a mí me va a tocar que ser defensa. En el juicio pues estamos ahí en contraparte, pero nosotros acá ahorita en este momento, si no participamos, no vamos a poder cometer errores o aciertos
Afortunadamente, pues con la experiencia del licenciado Manuel de Jesús, él ahorita nos está diciendo dónde están nuestros fallos, que muchas veces no nos gusta, pero es necesario que lo sepamos para poderlo corregir. No vamos a ser perfectos y, como digo yo, la práctica hace al maestro. Y pues les agradezco mucho y en nombre de mi grupo, o de nuestro grupo, a todos los compañeros pues que nos dieron sus puntos de vista, tanto positivos como negativos, porque todo eso nos construye y nos va a permitir hacer mejor lo que proceda más adelante. Y solamente eso, licenciada, muchas gracias a todos por su apoyo. A usted, Jenny. Ustedes son el futuro, Jenny. Ustedes son el futuro y tiene toda la razón. En la calle se van a encontrar. No sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo, ni en qué lugar. Pero yo estoy seguro que en el futuro ustedes y la sociabilización es importante porque, y lástima que no estamos al 100% en la facultad, porque entre más estemos, más nos vamos. Pero también, ya vieron que ahora, por ejemplo, hoy, toda la semana va a ser de clases virtuales por el problema ese del incendio del basurero. Me imagino que todos saben que toda esta semana es virtual, hasta los que tenían que ir. Este día las pasaron a clases virtuales. Yo el primer día de clase les dije, no sé si se recuerdan que les dije, déjenme agárrense de mi mano, les dije, o déjenme que los agarre de mi mano y no se suelten. Yo los voy a llevar poco a poquito. Poco a poco, Jenny, vamos a ir logrando, y al final yo sé que vamos a saber mucho. Los que están interesados lo van a lograr y van a saber mucho. Y los que no están interesados también lo van a lograr, solo que en una menor escala. Bien, tenemos que seguir trabajando, ya estamos terminando prácticamente la clase. Vamos a hacer otra práctica el día jueves. Hoy es martes, ¿verdad? Sí, el día jueves vamos a hacer otra práctica, pero ya vamos a ir terminando la investigación. Ya tenemos que pasar a las otras etapas del proceso. Ya me van a ir pensando, y fíjense que ya me van a ir pensando en los actos conclusivos. Y obviamente el acto conclusivo, ahí sí que para Henry, que me decía, yo creo que Henry fue el que preguntaba que cuál era la mejor forma para académicamente o didácticamente, decía él, para el curso. Yo sé que podemos plantear acusación, sobreseimiento, clausura provisional o un archivo en su caso, pero para los efectos académicos vamos a plantear la acusación como acto conclusivo. Vamos a plantear la acusación. Entonces ya van a tener que ir leyendo y preparándose, no para esta semana, sino que para la otra. Para la otra semana, todos los grupos, para plantear el acto conclusivo. El acto conclusivo van a tener que hacerlo tal como lo vimos allá en el curso teórico, y lo van a leer ahora aquí. Porque recuérdense que en la primera declaración se fijó fecha para la presentación del acto conclusivo y se fijó una audiencia para el procedimiento intermedio. Entonces, al momento que estemos planteando la apertura de juicio, estamos planteando la acusación, pero va a ser el día que se fijó allá en la primera declaración. Ahí vamos a plantear y vamos a hacer el acto conclusivo y vamos a hacer la audiencia del procedimiento intermedio. Así como hemos estado haciendo la primera declaración, así como estamos haciendo la revisión de la medida, ahora que nos toca hacer el procedimiento intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que leer ya toda la parte de la acusación del código, y ahí está qué es lo que debe contener el acto conclusivo, que es la acusación. ¿Estamos? Bien, jóvenes, quítense la camisa, como están en su casa, hay mucho calor. Que estén bien, cuídense, muchas gracias. Gracias, licenciado.